y hoy hablaremos de los días no laborables en España. A ver si es verdad que no trabajamos nunca. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar de Españolarte. En España tenemos fama de fiesteros. Para el resto de europeos, los españoles parece que no trabajemos nunca, pero nada más lejos de la realidad, porque en España tenemos 14 días no laborables al año. Y por encima de nosotros están muchos países de Europa, como por ejemplo Austria, Bélgica, Eslovenia, Lituania o Alemania. Los españoles y españolas tenemos por regla general 12 días festivos nacionales y 2 días más festivos locales, a los cuales habría que sumar las vacaciones propias de cada empleado o empleada, que generalmente son 30 días al año. En 2021 esos 12 días van a estar repartidos de esta forma. 8 días que son iguales para toda España: el 1 de enero, que es Año Nuevo, el 2 de abril, el Viernes Santo dentro de la Semana Santa, el 1 de mayo, que es la fiesta del trabajo, el 12 de octubre, la fiesta nacional de España, también llamada Día de la Hispanidad, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, fiesta de origen religioso, el 6 de diciembre, el día de nuestra Constitución. Se conmemora que en 1978 se aprobó la actual Constitución española. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, también es otra fiesta religiosa. Y el 25 de diciembre, la Natividad del Señor, más conocida como Navidad. Luego hay 4 días que dependen de las comunidades autónomas. Pueden sustituir esas fiestas por otros días, como son el 6 de enero, la Epifanía del Señor, o más conocido como el Día de los Reyes Magos. El 19 de marzo, San José, o el 25 de julio, Santiago Apóstol. Recordad los vídeos sobre el Camino de Santiago, que ya habíamos hablado de esta festividad. Aquí cada comunidad autónoma elige una u otra fecha. El 1 de abril, el Jueves Santo dentro de la Semana Santa, y el 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen. Es una fiesta de origen religioso, pero que este 2021, al caer en domingo, se ha pasado al día 16. De todas estas fiestas, solo las de Semana Santa varían cada año, porque la propia Semana Santa es movible, así que tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo pueden estar a finales de marzo o principios de abril. Por último, tenemos 2 días más de fiestas, esta vez locales, a elegir entre cada municipio. Normalmente coinciden con el patrón o la patrona del municipio en sí, de ahí que las llamemos fiestas patronales. Os voy a contar algunas cosas curiosas que hacemos en España en algunos de estos días de fiesta. El día de Año Nuevo solemos estar hechos polvo de la noche de antes, la cual llamamos Nochevieja, la última del año anterior, y es la que más se sale de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Pero aún así nos juntamos con nuestras familias para comer hasta reventar. Normalmente cosas que han sobrado de la noche anterior, pero también algunos pequeños lujos más. El 6 de enero, en las casas donde hay niños pequeños, es una mañana mágica. Los Reyes Magos de Oriente, que traían regalos al niño Jesús, nacido en Navidad, han dejado regalos a todas las familias españolas. Y estas, a su vez, les han puesto agua y paja a sus camellos y algo para comer y beber a sus majestades. El día de San José, el padre putativo de Jesús, se celebra el Día del Padre en España. Es una fiesta puramente comercial hoy en día, donde se compra algún detalle a los papas españoles. Por cierto, el Día de la Madre no se celebra un día del año en concreto, sino el primer domingo del mes de mayo. El Día de la Hispanidad se conmemora el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, que fue el 12 de octubre de 1492. Se llama también el Día de la Raza, y sí, ya sé que los humanos somos todos una sola raza. En el centro de la capital, Madrid, se organiza un tradicional desfile militar al que asiste el rey de España y muchos altos cargos políticos. El 1 de noviembre, las personas religiosas acuden a los cementerios para llevar flores a sus difuntos y rezar por sus almas. Pero en los últimos años, en España ha ido cogiendo fuerza celebrar la noche de antes, Halloween.
sobre todo en las generaciones más jóvenes. Por último, os hablaré del día de la Navidad. A la noche de antes, a la del 24 de diciembre, la llamamos Nochebuena, porque es la noche en que nació el niño Jesús. Y seas o no una persona religiosa, lo tradicional es juntarte con tus seres queridos a cenar el 24 y luego a comer el 25 de diciembre. Son comidas súper abundantes y especiales, donde aprovechamos para ver a la familia que normalmente tenemos lejos. Nos juntamos varias generaciones, cantamos villancicos, comemos postres tradicionales de Navidad, como son los mantecados, los polvorones, los turrones, el mazapán. Bebemos más de la cuenta y todo ello vestidos de gala. Las casas españolas también se visten de gala, adornadas con guirnaldas, con luces, con los árboles de Navidad, los portales de Belén. Son las fiestas más familiares que tenemos en España. Espero que con este vídeo os sintáis un poquito más conectados con los españoles y nuestras tradiciones. Así que, si os ha gustado, dadle a like, no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita. Y el próximo día os compartiré algunas de las muchas fiestas tradicionales que tenemos en España. A ver cuántas ya conocíais y cuántas os sorprenderán. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo!